la promesa que le había hecho a Abraham. Y esa está ahí en el capítulo 17, verso 1 hasta el 27, cuando habla de la circuncisión. No vamos a leer todos los versículos, solamente quiero que vaya al capítulo 17 y leamos primero el versículo 9. En el verso 9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Dios le está repitiendo a Abraham esta promesa, este pacto, este convenio que él ha estado haciendo con él desde hace ya algún tiempo. Luego le dice en el 10: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál sería ese pacto? Dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Así que luego dice en el verso 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y nota, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión, hermanos, para Dios fue la señal que había del pacto entre él y Abraham, sus descendientes, y Dios, o Dios y Abraham y sus descendientes. Es decir, que la circuncisión no era más allá de una señal que había para que todo varón pudiera reconocerse a sí mismo de que él era parte del pacto que Dios había hecho con él desde el principio, que lo había hecho con Abraham. Es decir, inicialmente Dios hizo un pacto con Abraham, pero ese pacto no era solamente con él, sino, como estamos leyendo aquí del verso 9 al verso 10, era también con todos sus descendientes. Nosotros sabemos que Abraham tuvo a Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas se formó toda la nación de Israel. Así que toda la nación de Israel son descendientes de Abraham. Por lo tanto, la circuncisión en cada varón descendiente de Abraham, en cada varón de la nación de Israel, era una señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero solamente eso. Con el paso del tiempo, hermanos, la circuncisión, especialmente en los tiempos de Cristo, vino a significar mucho más. Para ellos la circuncisión era señal no solamente de que había un pacto, sino era señal, hermanos, de que eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. En otras palabras, para ellos la circuncisión en los tiempos de Cristo, para los israelitas, era señal, era más que una señal. Era la forma en la que ellos demostraban que eran superiores a cualquier otra raza, que eran mejores que cualquier otra persona. Por eso es que Dios, hermanos, corrige todo esto, especialmente cuando Pablo escribe la carta a los romanos y cuando escribe la carta a los gálatas. Especialmente la carta a los romanos, Pablo les dice a los judíos, a los israelitas, que en realidad aún entre los gentiles había personas circuncidadas. No físicamente, ellos no habían circuncidado su prepucio, sin embargo habían circuncidado su corazón, porque la verdadera circuncisión era aquella que se había hecho en el corazón. Es decir, que para Dios el hecho de que las personas fueran circuncidadas, los de Israel, era importante porque era un mandamiento y era una señal, pero eso no hacía mejores a las personas delante de Él, sino simplemente era la señal que había un pacto entre ellos, sino la obediencia a Dios era lo que en realidad hacía a una persona que estuviera bien delante de Dios. Sin embargo, fíjense lo importante de esto: los gentiles no necesitaban circuncidarse, pero si ellos hacían lo que por naturaleza es la ley de Dios, ellos estaban bien delante de Dios. Los judíos necesitaban circuncidarse porque era un mandamiento, pero no era lo único. También necesitaban obedecer a Dios. Esa era la gran diferencia entre unos y otros. Bueno, sin embargo, no es el tema analizar aquí todo esto, sino que simplemente veamos que Dios puso la circuncisión solamente como una señal del pacto entre Dios e Israel, pero era solamente eso, no más allá. La circuncisión no hacía a un judío superior a los demás, no hacía a un judío el estar bien delante de Dios.
era parte de lo que tenían que hacer, pero no lo era todo. Pero para los judíos del tiempo de Jesús, la circuncisión lo era todo, cuando en realidad era solamente la señal de un pacto que había entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿en qué consistía esto? Bueno, varias cosas nos son mencionadas aquí. En primer lugar, la circuncisión consistía en cortar el prepucio de los varones. En esto consistía. Luego, esto además debería de hacerse a los 8 días de nacido. Todo varón debería de hacerse esta operación. Ahora, no solamente deberían de circuncidarse los nacidos en casa, sino también dice los comprados por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es decir, que cuando los judíos compraban esclavos, bueno, estos también tenían que ser circuncidados. Con el paso del tiempo, hermanos, hubo personas gentiles que también voluntariamente se circuncidaron. Estos aquí, que no eran del linaje de Israel, que dice que tenían que ser circuncidados, era obligatoriamente porque eran esclavos que ellos compraban. Pero cuando estos esclavos tenían hijos, esos hijos de sus esclavos también deberían ser circuncidados, porque eran esclavos de personas israelitas. Pero había quienes, no por obligación, sino voluntariamente, también se circuncidaban. Es decir, había gentiles que se circuncidaban porque ellos querían abrazar el judaísmo como su religión. Ellos veían al judaísmo y veían que había muchas cosas positivas ahí, especialmente el asunto de que creían en un solo Dios, y ellos veían que en realidad esto era cierto, había un solo Dios, y les gustaba hacer lo que la ley de Moisés decía. Entonces ellos, si querían ser admitidos dentro del pueblo de Dios, entonces deberían de circuncidarse. Así entonces, en los tiempos del Nuevo Testamento, encontramos a judíos prosélitos. Judíos prosélitos. ¿Quiénes eran esos judíos prosélitos? Eran precisamente gentiles, que no eran descendientes de Abraham, pero que por voluntad propia habían decidido circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Así entonces venían a ser parte del mismo pueblo de Dios, pero como judíos prosélitos. ¿Saben que eso era precisamente lo que los judaizantes del primer siglo querían hacer con los cristianos gentiles? Obligarlos a circuncidarse y a guardar toda la ley de Moisés. Por eso Pablo escribe la carta a los Gálatas, para decirle a los hermanos gentiles que ellos no deberían de hacer eso. No estaban obligados a hacer eso. Pero para la mente judía, note esto, hermano, y esto no estamos justificando a los que querían esto, porque sabemos que estaban en el error, pero para la mente judía del primer siglo, esto era lo que debería de hacerse normalmente. Es decir, ellos no podían comprender cómo un gentil que no estaba circuncidado podría venir a ser parte del pueblo de Dios, cuando en la ley de Moisés se había establecido que si un gentil quería ser parte del pueblo de Dios, debería circuncidarse. Ellos no podían entender eso. ¿Sí? Por eso es que Pablo les escribe esta carta a los Gálatas y les enseña que en realidad la circuncisión no hacía a un gentil cristiano, sino que lo que hacía a un gentil cristiano era que obedeciera el Evangelio. ¿Sí? Ese era el punto. Bueno, entonces, esto es la circuncisión. La circuncisión entonces fue para Abraham y para sus descendientes una señal del pacto que había entre ellos y Dios. ¿Ok? Así que bueno, eso es en cuanto a la circuncisión. Ahora, veamos algunos aspectos de la vida de Abraham. En primer lugar, veamos a Abraham yendo de Ur a Harán y de Harán a Canaán. Vamos a ver, aquí a partir de esto, hermanos, vamos a empezar a ver ya no la promesa y esas cosas del llamamiento que ya vimos, sino ahora vamos a ver algunos aspectos de la vida de Abraham. En primer lugar, nosotros tenemos en Génesis capítulo 12, verso 4 al 9, verso 4 al 9, cómo Abraham va a ir de Harán a Canaán. Y fíjese lo que dice del 4 al 9. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y luego fue con él, y era Abraham
de 75 años cuando salió de Harán. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos, hermanos, aquí es que hubo un momento en la vida de Abraham en que él salió de Ur de los Caldeos y fue a la tierra de Harán. Esto ya lo estudiamos anteriormente, está ahí relatado en el capítulo 11, verso 27 al 32, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos con su padre, también sale con su otro hermano, y sale también con su sobrino Lot, y sale también con sus esposas. Estos estuvieron allá en el territorio de Harán, y allá en el territorio de Harán Taré murió, y entonces allá en el territorio de Harán también se va a quedar el otro hermano de Abraham, y solamente Abraham, Lot y Sarai salen, hermanos, de ahí de la tierra de Harán para venir a la tierra de Canaán. Y eso es lo que se narra ahí en el capítulo 12, verso 4 hasta el verso 9. Ya sabemos nosotros que el Ur de los Caldeos, desde acá, fue donde Dios le llamó a Abraham. Y ahora, hermanos, Abraham está saliendo de ahí de Harán para ir a esta tierra de Canaán. Note cómo dice en el verso 4 que Abraham para este tiempo tenía 75 años. ¿Cuántos años habrá tenido cuando salió de Ur de los Caldeos? No nos es posible saber eso, pero al menos sabemos que cuando sale de Harán ya tenía 75 años. Luego vemos, hermanos, con quién salió. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, el hijo de su hermano, y todos, note esto, todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido, ¿dónde? En Harán. Bueno, cuando Abraham viene a la tierra de Canaán, ya viene con riqueza, hermanos. Note que dice que en la tierra de Harán ellos habían al menos adquirido personas, esclavos, hermanos. Luego dice que también con todos los bienes que tenía. Algunos suponen que inclusive desde que salió de Ur de los Caldeos salió, también ya lo habíamos visto esto, con algunos bienes, los cuales se multiplicaron estando ya en la tierra de Harán. Así que ahora, cuando Abraham viene de la tierra de Harán hacia la tierra de Canaán, ya no viene solo con lo que es parte de su familia, Lot y Sarai, sino también viene con muchas otras personas que son esclavos, que él ha adquirido allá, y también con muchos bienes. Ya viene con cierta riqueza de aquel lugar. Ahora, ¿cuál fue el recorrido que hizo Abraham? Bueno, dice en el verso 5, que vino a la tierra de Canaán. Cuando hablamos de la tierra de Canaán, hermanos, no estemos pensando en una ciudad en particular. Estamos hablando en todo un territorio. Específicamente lo que en un mapa hoy ubicaríamos como la tierra de Palestina. Es decir, él vino a la tierra de Palestina, llamada en ese tiempo la tierra de Canaán. ¿Por qué se llamaba la tierra de Canaán? Porque allí habitaban los canaanitas. ¿Sí? Dios había prometido a Abraham que esta tierra se la daría a su descendencia, así que Abraham viene a la tierra de Canaán. Ahora, Abraham va a empezar a hacer un recorrido por esta tierra. Así que note lo que dice. Y pasó, verso 6, Abraham por aquella tierra. Pasó Abraham por aquella tierra, da a entender que recorrió aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Entonces, hermanos, podemos decir que el primer lugar donde Abraham llegó a establecerse cuando vino a la tierra de Canaán fue Siquem. Dice específicamente el encino de Moré o Moré. Ahora, Siquem, hermanos, con el paso del tiempo se va a convertir en el lugar que va a ser la capital de Samaria, ¿ok? Así que en esa región de Samaria si lo ubicamos en un mapa de los tiempos de Jesús, es donde Abraham primeramente vino, ¿sí? Bueno, luego, hermanos, vamos a ver que va a moverse de ahí. Dice aquí, además, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Este es un comentario que está haciendo el escritor sagrado para decirnos que efectivamente los cananeos tenían control de esa tierra. Y apareció, verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Quién le había aparecido? Bueno, una cosa que vamos a distinguir también en Abraham es su profunda religiosidad. En cada lugar en el que él se va estableciendo, siempre hace un altar, y obviamente, hermanos, aunque bíblicamente aquí no se diga que sacrificó,
los altares eran precisamente para ofrecer sacrificios, así que no tenemos duda de que Abraham llevó a cabo o estaba llevando a cabo continuamente sacrificios a Dios. Esto es para adorar a Dios, por eso lo vemos a él como un hombre altamente religioso, un adorador de Dios. Aquí en este lugar, él llega, se establece y edifica un altar a Jehová, quien dice le había aparecido. Ahora, verso 8. Luego se pasó de allí, ¿a dónde? A un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y otra vez, edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Así que en ese recorrido, primer recorrido por la tierra de Canaán, luego va al oriente, a un monte al oriente de Betel. Betel, hermanos, estaba hacia el sur de la tierra de Canaán. Y esto es lógico, hermanos, porque él viene de la tierra de Harán, que está al norte, y en su recorrido primero llega a Siquem, y luego va bajando, hermanos, hacia el sur, para llegar a este monte que, hermanos, estaba al oriente de Betel. Y otra vez vemos a este hombre de Dios elaborando un altar, y ahora dice aquí literalmente, invocando el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Jehová significa que adoraba a Dios. Invocar significa llamar, pero en el hebreo antiguo la palabra invocar no significaba solamente llamar o clamar, sino también significaba obedecer. Llamar y obedecer, eso es lo que implica la palabra invocar aquí. Bueno, por lo tanto, hermanos, lo que está diciendo aquí es que Abraham en este tiempo no solo adoraba a Dios e invocaba su nombre, sino que también obedecía a Dios. Él estaba viviendo conforme a los principios divinos. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que encontramos allí. Noten luego el verso 9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. La otra, el Negev, hermanos, también es una región. Se le llama Negev a una región, a la región sur de la tierra de Canaán. Una tierra que era realmente productiva en algunas partes, donde había mucho pasto, mucho lugar para criar ganado. Y es posible que Abraham haya estado haciendo este recorrido especialmente para buscar un lugar donde él pudiera establecerse y criar a sus ganados. Pero note esto, Abraham, hermanos, no está en un lugar fijo, va de aquí para allá y de allá para acá. Por eso cuando nosotros leemos acerca de estos patriarcas, especialmente de Abraham, en la carta a los Hebreos, lo vemos como un extranjero y peregrino, así se le menciona. Es decir, alguien, hermanos, que a pesar que sabía que a su descendencia Dios le daría toda esta tierra, en la que estaba incluido todo esto, Siquem, Betel, el Negev, sin embargo, él no se apropió de esa tierra, sino que anduvo por esa tierra como errante, como peregrino, habitando prácticamente como un extranjero en todo este lugar. Ahora, fíjese algo más. Fíjese aquí, hermanos, cómo entonces tenemos a Siquem, tenemos a Betel y tenemos también el Negev. Ahora, ¿qué va a pasar después, hermanos? Bueno, ahora vamos a ver a Abraham de Canaán yendo a Egipto, de Canaán yendo a Egipto. Note lo que dice ahora el capítulo 12, verso 10. Dice, hubo entonces, ¿qué hubo? Hambre. No estés pensando en el hambre que tienes ahorita porque no almorzaste, ¿verdad? Como yo. Si no es ese tipo de hambre, hermano. Está hablando aquí de que hubo falta de alimento en toda la tierra, es decir, que hubo sequía. No había producción de alimentos. Cuando hay sequía, hermanos, no hay producción de alimentos, entonces la gente se empieza a morir. El ganado se empieza a morir porque no hay que comer. Entonces, Abraham, hermanos, tiene que hacer algo aquí. Él va a ir a Egipto a causa del hambre. Nota el verso 10, hubo hambre en la tierra y dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, nota, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Ok? Harán está al norte, Siquem está allá en la tierra de Canaán,
más o menos en su parte meridional, es decir, la parte del medio. El Negev está al sur de la tierra de Canaán y Egipto está más al sur todavía. Por eso dice, descendió a Egipto, porque había que ir hacia la parte sur, Ahora, nota esto, la razón por la que él fue a Egipto fue por el hambre que había, hermanos. Bueno, la región de Egipto, especialmente la parte que tiene que ver con el delta, bueno, es una región de mucha producción de granos. Lo vamos a ver también en los tiempos de José. Aunque a ellos también, en su tiempo, hermanos, el hambre les afectó. Pero parece ser que en este tiempo, esta región del Negev está siendo afectada por la sequía, pero Egipto no. Así que Abraham busca, porque está preocupado qué va a hacer, y él busca una solución. Note lo que dice el verso 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, dice el verso 13, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Bueno, Abraham tiene una preocupación cuando llega a Egipto. ¿Cuál era su preocupación? Bueno, el problema del hambre quedaba solucionado porque allí había que comer. Pero ahora viene el problema de que él está preocupado porque Sarai, que para este tiempo tendría al menos 65 años, era una mujer muy bella. Era una mujer hermosa, según dice aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, yo no sé qué usaba Sarai para verse hermosa, pero a lo mejor las hermanas quisieran saber eso, estoy seguro, ¿verdad? Para que a esta edad todavía pareciera una mujer muy hermosa. ¿Qué tan hermosa podía ser esta mujer que podía despertar el deseo del mismo rey de Egipto de tomarla como esposa? A ese grado era la belleza de Sarai. ¿Qué se le podía negar a un rey? Nada. ¿Quiénes eran las que tomaba por esposas? Las doncellas. Aquellas mujeres jóvenes que estaban radiantes de belleza eran las que podía tomar como esposas. Bueno, imaginen hasta dónde era la belleza de Sarai. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el punto de poder ser objeto de la codicia del rey para que viniera a ser una de sus esposas. Por eso, ¿qué marca de cosméticos usaría? ¿Verdad? Todavía no era el mar muerto, todavía no había surge ahí. Pero ¿qué tal la arena del desierto, hermano? A lo mejor se daba sus pasadas así, ¿verdad? Para espoliarse y quitarse todas las impurezas. Hermana Juani, a lo mejor valdría la pena investigar usted qué era lo que usaba, ¿verdad? Para que lo use ahí en su estética. Pero bueno, aquí el problema, hermanos, es que vemos que en medio de su preocupación, ¿qué hizo Abraham? Mintió. ¿Qué es, hermanos, lo que está pasando aquí? Bueno, Abraham está diciendo, diles que eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, entonces me van a matar a mí para tomarte a ti para ellos. Entonces, mejor di que eres mi hermana, así me van a respetar la vida, y a lo mejor hasta me va bien, porque si digo que eres mi hermana, entonces van a buscar bendecirme a mí, por esa razón. Eso es lo que prácticamente está diciendo Abraham aquí. Ahora, verso 14, ¿qué pasó? Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, delante de Faraón, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. No solamente los egipcios la vieron guapa, los príncipes de Egipto la vieron hermosa también, y fueron y le dijeron a Faraón, hay una mujer hermosa que ha llegado. Y entonces la traen a la presencia, a la casa de Faraón. ¿Sí? E hizo Abraham por causa de ella, e hizo bien Abraham por causa de ella, verso 16, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Bueno, así como Abraham lo había dicho, así fue. ¿Sí? Faraón toma a Sarai y, hermanos, Faraón bendice a Abraham con todos estos, materialmente con todos estos presentes. Así que el hecho de que haya sido llevada
a la casa de Faraón, indica que era para que fuera parte de su harem. ¿Qué es el harem? Bueno, el grupo de esposas del rey. ¿Sí? Bueno, tal vez, hermanos, es muy probable que esto que Abraham hizo, hermanos, no fue una decisión de Dios. Dios no le dice a Abraham, vete a Egipto, como si le había dicho, vete de Ur de los Caldeos al lugar que yo te mostraré. Muchos piensan y ven aquí, y tal vez tengan razón, que esto fue una decisión que Abraham tomó por su cuenta, ir a Egipto. No fue algo que Dios le sugirió, no fue algo que Dios le mandó. Y precisamente por tomar esa mala decisión es que cayó en este problema, de tener que mentir para evitar que le quitaran la vida. Ahora, ¿en realidad estaba mintiendo Abraham? Sí, no. La Biblia dice en Génesis capítulo 20 y verso 12 que Saraí en realidad era su media hermana. Vean lo que dice Génesis 20:12, creo que ya lo habíamos leído antes, pero volvamos a leer Génesis 20:12. Génesis 20:12. Entonces, ¿qué era, según ese versículo, qué era Saraí de Abraham? Media hermana. Bueno, sin embargo, ¿mintió Abraham o no mintió en Egipto? Sí, mintió. Porque él, hermanos, note el motivo por el cual él está diciendo esto. ¿Sí? En realidad sí era su media hermana, pero era una verdad a medias. O una mentira a medias, como usted lo quiera ver, pero al final de cuentas era una mentira. Especialmente porque lo que lo llevó a hacer esto tenía un propósito escondido, hermanos, que él trataba de usar esto para aprovecharse de ello, pero sin decir la verdad completa. La verdad completa es que él era su esposa. Ella había sido su medio hermana, pero ahora era su esposa. Esa era la verdad. ¿Sí? Así que entonces en realidad mintió. Ahora, ¿qué es lo que pasó, hermanos, aquí? Bueno, después de que Saraí es puesta en ocasión de convertirse en una esposa de Faraón, entonces, dice el verso 17 del capítulo 12, Jehová hirió a Faraón y también a su casa por esta causa. ¿Cómo lo hirió? Grandes plagas, dice, grandes plagas. Y dice específicamente por qué. Por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Nota esta frase que es importante. Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Esto significa que en realidad Faraón nunca tomó a Saraí por mujer. Según las costumbres orientales, hermanos, los reyes, cuando seleccionaban a alguien para que fuera su esposa, venía a ser parte de su harem, pero cuando estaban en su harem, no necesariamente significaba que ya él podía tomarla como esposa, sino que entraban en un periodo de preparación, que a veces duraba hasta un año. Un periodo de preparación donde ella tenía que aprender muchas cosas que tenían relación con la vida del rey y con la vida que llevaban los reyes y con la vida que se llevaba en el palacio. Cosas que tenían que ver como cómo dirigirse al rey, cómo poder tener contacto con él, ¿sí? Qué cosas le podía decir al rey, qué cosas no le podía decir al rey. ¿Se acuerdan también en el caso de los reyes persas cuando Esther tuvo que presentarse ante el rey exponiéndose a morir por interrumpir al rey? Bueno, esas eran cosas que estas mujeres aprendían durante un largo tiempo cuando estaban en preparación para venir, para poder ser esposas realmente del rey. Por eso dice Faraón, la pusiste en ocasión de que yo la tomara para mí por mujer. Saraí simplemente estaba en ese periodo de preparación. Así que ahora pues, dice, he aquí tu mujer, quítala, tómala, llévatela, quítala de aquí. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. No sé aquí, porque la Biblia no lo dice, qué tipo de plagas son las que vinieron a Faraón.
Pero Josefo, el historiador judío, dice que fueron daños físicos, es decir, algunas enfermedades que vinieron a la casa de Faraón. Y también que en ese tiempo empezaron a surgir algunas rebeliones entre algunos pueblos que estaban subyugados por los egipcios. Y que estas son las plagas que dice Faraón que vinieron sobre él, según Josefo. Pero no le hagan caso a Josefo, Josefo no estaba inspirado. Solamente decimos, hermanos, lo que él como historiador, y que bueno, humanamente hablando y como historiador es uno de los mejores historiadores que pudo haber tenido mucha razón en lo que dijo, pero nosotros leemos que fueron algunas plagas. Ahora, otra cosa interesante aquí es cómo se dio cuenta Faraón que lo que le estaba pasando era por esa causa. Bueno, tampoco se nos dice, pero de alguna manera Faraón tuvo alguna idea de que tal vez esto venía del cielo y por eso, hermanos, va contra Abraham, hermanos. Así que entonces Abraham es despedido de los egipcios y sale de ahí. Así que entonces esa es la aventura que Abraham tuvo en Egipto. Ahora, note lo que dice en la última parte del verso 20. Y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. ¿Ok? ¿Cuánto se habrá llevado de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto? No sé. Pero probablemente se llevó la mayor parte de sus bienes. Generalmente viajaban así las personas con todo lo que tenían. Pero ¿cuánto de esto, hermanos, con lo que ahora sale de Egipto, es parte de lo que el Faraón le dio? Creo que una buena parte. Especialmente porque en el capítulo 13 vamos a ver a Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro. Vea lo que dice el verso 2 del capítulo 13. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Se fija? Así que, bueno, mucha de la riqueza de Abraham la tomó de ahí. Pero ¿saben qué se va a traer de Egipto también, hermanos? Se va a traer también esclavos. ¿Y sabe quién viene dentro de esos esclavos? ¿Quién viene, Carmen? ¿Quién viene dentro de los esclavos, hermana Elena? ¿Usted que todo lo sabe? ¿Quién viene dentro de todos esos esclavos, Raúl, de Egipto, que le trajo a Abraham? Una mujer. Agar, hermanos, Agar, la esclava, la egipcia. Muy probablemente de ahí se la trajeron. ¿Verdad? Enredarse, hermanos, con las cosas que Dios no nos recomienda que las hagamos, a veces no es lo mejor y va a traer consecuencias posteriores. ¿Sí? Bueno, ¿ya se acabó el tiempo? ¿Qué? Bueno, luego, hermanos, de Egipto a Canaán, capítulo 13, verso 1 al 5. Verso 1 al 5. Siempre he dicho que quiero una computadora más chiquita porque la mía está muy grande, pero cada vez que me veo aquí esta computadora me doy cuenta que esa computadora que tengo está perfecta, de ese tamaño, porque ya tengo que hacerle tipo a ver. Pero fíjense, fíjense aquí. Él viene de regreso a Canaán, dice el verso 1, subió pues Abraham de Egipto ¿hacia dónde? Hacia el Negev. Ahora va al regreso, viene hacia el norte, va hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenían. Y dice, y con él Lot. ¿Sí? Eso significa que en el viaje que Abraham hizo de el Negev hacia Egipto, Lot fue con él. Y ahora viene de regreso y viene con él. Lot sigue acompañando a Abraham hasta aquí. Luego dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Así que viene de regreso. Viene de Egipto, el Negev, y del Negev a Betel, al monte que estaba entre Betel y Ai. Ahí, hermanos, se vuelve a establecer. Y luego aclara en el verso 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, ¿y qué hizo otra vez? Invocó allí el nombre de Jehová. Y otra vez, ¿sí? Abraham es conocido en su peregrinaje por sus altares que iba haciendo. Verso 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Así que los dos están ahora aquí
viniendo de regreso a la tierra de Canaán, y hermanos, están ricos, llenos de bienes, llenos de esclavos, llenos de ganado, llenos de camellos, llenos de vacas, llenos de ovejas, llenos de todo aquello, hermanos, que se usaba en aquel tiempo, hermanos, para trabajar. Ahora, ¿qué va a venir enseguida de la vida de Abraham, hermanos? Bueno, Abraham y Lot van a tener que separarse. No vamos a leer todo lo que viene aquí en el capítulo 13, pero usted lo puede hacer en su casa. Pero usted sabe lo que ocasionó la separación de Abraham y Lot. En el verso 6 se nos dice algo. Y la tierra, dice, verso 13, capítulo 13, verso 6, no era suficiente para que habitasen juntos. ¿Por qué razón? ¿A qué dice ahí la escritura? Porque sus posesiones eran muchas y no podían morar en un solo lugar. ¿Sí? ¿Hasta dónde habría llegado la riqueza de Abraham, Jorge? ¿Cuántos camellos no tendría? ¿Cuántas vacas no tendría? ¿Cuántas ovejas no tendría? ¿Cuántos esclavos no tendría? No solamente él, sino también Lot, que la tierra donde estaban no era suficiente para los dos. Así que en el verso 7 se nos dice que esa insuficiencia de la tierra causó que empezara a haber conflictos, no entre Lot y Abraham, sino entre los esclavos de Abraham y los esclavos de Lot. Dice el verso 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y otra vez, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Estas frases que va incluyendo aquí el escritor sagrado es para que no se nos olvide que ellos no estaban solos ahí, que estaban ahí habitando los pueblos que habían llegado ahí después de que las naciones fueron repartidas a raíz de lo de la Torre de Babel. Bueno, entonces hay este problema. A veces dicen, es que hubo un problema entre Abraham y Lot. En realidad no, el problema fue entre los pastores de uno y los pastores de otro. Ahora note lo que ellos hicieron. Abraham le dice a Lot, mira, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Es decir, lo que va a pasar aquí es que si seguimos aquí juntos, estos problemas que hay entre los pastores nos van a alcanzar a nosotros y vamos a empezar a tener también problemas tú y yo. Así que mejor que no haya problemas entre nosotros dos, ni entre mis pastores, ni los tuyos. Y note una frase tan hermosa que está aquí, porque somos hermanos. ¿Eran hermanos realmente, Ángel? ¿No? ¿Tío y sobrino? Eran hermanos, porque provenían de la misma familia. ¿Sí? Nosotros somos hermanos en Cristo porque provenimos o somos parte de la misma familia espiritual, la familia de Dios. Así que esta es una gran frase, hermanos, que debe de ser perfectamente aplicable a la vida nuestra y a nuestras relaciones como cristianos. No debe de haber disensiones entre nosotros porque somos hermanos. No puede haber discusiones entre nosotros porque somos hermanos. No puede haber conflictos entre nosotros porque somos hermanos. Abraham lo entendía perfectamente bien, Lot también. Así que entonces le dice Abraham a Lot, bueno, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueses a la mano izquierda, yo iría a la derecha, y si tú a la derecha, yo iría a la izquierda. Entonces Lot, ¿qué hizo? Bueno, dice la escritura que vio toda la llanura del Jordán. Y esa llanura, dice, era tierra de riego. Sí, era tierra de riego. No creas que había riego como el que ahora hay en los ranchos, ¿verdad? Que extienden las líneas de manguera para regar, no. Se refiere que era de riego porque el Jordán cada año se desbordaba. Y el Jordán regaba toda aquella tierra y había mucha humedad, así que ahí la producción era fabulosa. La hierba era mucha. Así que Lot ve que esta llanura del Jordán era tan hermosa como el huerto de Jehová, dice. ¿Te fijas? Como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Ese es el delta, antes de que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Es decir, que Lot vio que la mejor parte era el lugar donde estaban ubicadas las tierras de Sodoma y Gomorra para sus ganados. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, escogió esa tierra, ¿sí? Y Abraham se quedó en la tierra de Canaán y Lot dice que habitó en las ciudades de la llanura. Específicamente dice el verso 12, la última parte, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Entonces, hermanos, tenemos aquí
que Abraham y Lot se separaron. Ya vimos la razón de la separación. Ya vimos la posición de Abraham. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda y viceversa. Ya vimos la decisión de Lot y sus peligros. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, pero había un gran peligro ahí. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, dice el verso 13, y pecaban contra Jehová, dice, en gran manera. Así que entonces, aquí está esta separación, y una vez que se da esa separación, y con esto vamos a terminar, nota lo que Dios hace. Jehová, verso 14, Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios aparece aquí nuevamente, hermanos, y le confirma la promesa de la tierra, le repite la promesa de la tierra que le dará a él y a su descendencia. Especialmente creo que este es un momento importante porque aparentemente aquí Lot está ganando, o está saliendo como ganador, tomando la parte más importante para la crianza de sus ganados. Sin embargo, Dios es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, Abraham, no te preocupes por eso, porque en realidad toda esta tierra es para ti, para tu descendencia. ¿Sí? Así que era importante confirmarle eso. Y dice el verso 16, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada. Pero la descendencia de Abraham es tan grande como el polvo de la tierra que es imposible contarla. Pensemos en los descendientes que vinieron por parte de Ismael, pensemos en los descendientes que vinieron por parte de Isaac, y pensemos en la iglesia del Señor, que somos hermanos descendientes por la fe espiritualmente también de Abraham. Bueno, su descendencia es como el polvo de la tierra. Así que entonces Dios le dice, levántate, ve por toda la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Ándate aquí donde tú quieras, porque finalmente esta tierra es para ti. Abraham pues fue removiendo su tienda y vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Así que entonces Abraham puso su tienda ahora en el encinar de Mamre, dice, en Hebrón. Y aquí en Hebrón, hermanos, va a ser un lugar donde Abraham va a pasar un buen tiempo, una buena parte de su vida. ¿Ok? Hebrón. Y dice, ¿qué hizo otra vez ahí? Edificó un altar a Jehová. ¿Dónde? En todo este recorrido que hemos visto, Harán, Siquem, Betel, el Negev, Egipto, el Negev, Betel y Hebrón. ¿Dónde no ha edificado un altar Abraham? A ver, ¿dónde? ¿Dónde no edificó altar? Y con eso terminamos. ¿Dónde, hermana Elena? ¿Dónde no edificó altar, hermana Olga? ¿Dónde, Mari? En Egipto no edificó altar. Al menos no dice que vaya a edificar. ¿Sí? Dios les bendiga. Vamos a tener una última oración.